Ya empieza La Hora del Museo. Historia, patrimonio, identidad y el quehacer cultural. Un diálogo para reflexionar la actualidad de Chile y el mundo. La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por Rocío Muñoz. Bienvenidos, nos escuchan la 94.5 FM, Radio Universidad de Santiago, nos puede oír también en www.radiosach.cl. Está conmigo el día de hoy en el sonido Daniel Cuevas, gracias por ponernos al aire. Esta mañana vamos a estar conversando de nuestra historia política. Acaba ya de salir del horno el segundo tomo de Historia Política de Chile, gran investigación, ¿no?, que reúne los trabajos de profesionales de las ciencias sociales que investigan 200 años de historia política en Chile. Este segundo tomo se enfoca fundamentalmente en el Estado y la sociedad. Para hablar de este segundo tomo de la historia política de Chile, una publicación que se hace desde la Universidad Adolfo Ibáñez, bueno, ya les vamos a contar todos los detalles de este megaproyecto que es contar la historia política de Chile desde todas estas facetas. Nos va a acompañar Francisca Rengifo, ella es historiadora del Centro de Estudios de Historia Política de la Universidad Adolfo Ibáñez. Antes de empezar a conversar con Francisca, yo los voy a dejar con música y enseguida regresamos con esta conversación.
Estábamos escuchando a Ángel Parra Trío con la canción Presta Luca. Estamos listos para empezar la conversación de hoy. Me acompaña ya en el estudio Francisca Rengifo, ella es historiadora del Centro de Estudios de Historia Política de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde se gesta este libro del cual vamos a conversar hoy, Historia Política de Chile, un periodo de 200 años, a partir de 1810, ya va en su segundo tomo que aborda el Estado y la sociedad. Yo les recuerdo que hace algunos meses conversamos del lanzamiento del primer tomo que abordaba otra de las aristas de la historia política. Bienvenida, Francisca, gracias por aceptar la invitación del Museo Histórico aquí en Radio USACH. Buenos días, Rocío, muchas gracias por la invitación. Hay mucho tema que conversar, ¿no? Es muy interesante siempre abordar nuestra historia política. Cuando lo abordamos, el primer tomo hace algunos meses, estaba en periodo de elecciones, si no me equivoco, haber sido noviembre, por ahí. Entonces era muy propicio el tema. Ahora también es muy propicio un gobierno que lleva un mes, nuevecito, ¿no? Entonces son temas que nos vienen como anillo al dedo el día de hoy. Francisca, hagamos un recorderis de este proyecto de historia política de Chile, esta tremenda nave en la cual se han subido todos ustedes de contar 200 años de historia política en nuestro país. El objetivo ha sido precisamente poder dar cuenta del sentido amplio e históricamente denso que posee la política, que en la discusión pública pareciera limitarse, ¿no es cierto?, a competencia electoral. Sin embargo, nuestra historia de Chile tiene mucho que decirnos y tiene que ocupar, creemos, no sé, como proyecto, un espacio central en la discusión actual. Porque a las preguntas respecto, por ejemplo, hoy, modernización del Estado. ¿Qué es modernización del Estado, no es cierto? ¿Qué le queremos pedir al Estado? Por ejemplo, otro de los grandes problemas, ¿no es cierto?, que hemos debido enfrentar en estos últimos meses. ¿De qué manera responder al conflicto mapuche de la Araucanía, ¿no es cierto? Otra gran deuda que tiene el país es con su población infantil. ¿Por qué la reforma educacional centra todo el presupuesto en educación, en la educación superior, siendo que la mayoría de nuestra población joven está al margen de una educación preescolar? Por lo tanto, ya llega a la básica desfasada de lo que debería, ¿no? Por lo tanto, esas grandes preguntas que se estamos discutiendo actualmente nos sitúan en una posición entonces de entender cómo hemos llegado hasta acá, cuál es nuestra trayectoria política. Y en este segundo tomo, que se refiere al Estado y la sociedad, es querer entender al Estado en su sentido aglutinador de nación, al Estado como árbitro de las diferencias, ¿no es cierto?, y generador de proyectos de largo alcance, que nos permitan entonces imaginar un horizonte respecto del cual pensar y discutir las reformas y cuáles son las mejores alternativas para implementarlas. Es por eso que es un proyecto de envergadura, y en este tomo hemos reunido a 14 autores nacionales y extranjeros y a través de 12 tomos que pretenden dar cuenta de 3 dimensiones que nos han parecido centrales. Una primera que tiene que ver con la soberanía y la forma de gobierno. La segunda tiene que ver con constitución e institucionalización, ¿no es cierto?, del Estado y de sus relaciones con la sociedad. Y la tercera con las políticas públicas, ¿no es cierto? Esas serían como las 3 grandes dimensiones que abarca todo el tomo. Bueno, lectura obligada para quienes están hoy día proponiendo algunos cambios o terminar de hacer unos cambios que habían quedado propuestos de años anteriores. Francisca, te quería preguntar por también más detalles de este megaproyecto que es contar estos 200 años de historia. Ya nos dabas datos de cómo han organizado la información y las dudas que quieren resolver con estas investigaciones. ¿Cómo se ha dividido cada tomo? ¿Cuántos tomos pretenden escribir y qué temas se van abordando en cada uno? El proyecto consta de 4 tomos.
Como tú mencionabas, ya han salido el tomo 1 y el tomo 2. El tomo 1 se titula Prácticas Políticas y este tomo 2, Estado y Sociedad. Los 2 tomos siguientes, que ya están en edición, prontos a salir, se llaman Problemas Económicos, editado por Andrés Stefane y Claudio Robles, y el cuarto, Intelectuales y Pensamiento Político, editado por Susana Agasmuri. Como tú puedes ver, la división del proyecto en 4 tomos no es cronológica, es temática, ¿no? Tiene que ver con cuáles son los ejes analíticos que consideramos que cruzan nuestra historia política. Y así es que en cada uno de ellos la forma de trabajar fue mediante discusiones con los autores. Por lo tanto, cada tomo es, al revés, el resultado de un trabajo colaborativo, de discusión de hipótesis, lo que no implica tener que compartirla, ¿no? Cada autor, ¿no es cierto?, es soberano, si usted quiere, de su capítulo, pero sí dialogar unos con otros al interior del tomo y también entre los 4 tomos, ¿no es cierto? ¿Quién nos trae estos 200 años de historia política, Estado y sociedad? Son tremendos temas, ¿no? Los temas que trae abren con una gran pregunta que plantea el primer capítulo del libro, que tiene que ver con ¿es Chile, ha sido el Estado de Chile excepcional dentro de América Latina? Una buena pregunta, es la que nos hacemos todos. Es la que nos hacemos todos. Siempre nos creemos todos jaguares de Latinoamérica, los ingleses de América también. Bueno, todos estos apelativos que nos hemos autoimpuesto. Y sí, no es que no haya un piso desde el cual, ¿no es cierto?, hacer esa pregunta, pero también creemos que faltaba un sustento empírico para dar una respuesta más matizada, ¿no es cierto?, y de mayor densidad histórica. Entonces, porque en términos simples, la pregunta de la excepcionalidad chilena es: ¿son nuestras instituciones las que dieron estabilidad a los gobiernos o bien fueron gobiernos fuertes los que encabezaron, ¿no es cierto?, nuestra república e instituyeron los poderes del Estado? Y esa relación entonces entre Estado y gobierno es una dimensión en la que había que entrar y no reducirla a una explicación simplista como un solo hombre es el que constituye el Estado en Chile, y ¿no es cierto?, el mito y la figura de Diego Portales, claro. Ni tampoco exclusivamente la homogeneidad sociocultural de una élite que pareciera que entiende, ¿no es cierto?, un proyecto estatal y lo puede echar a andar sin resistencia, sino que ese primer capítulo, y así como los siguientes, por ejemplo, el capítulo 2, trabajado por Elvira López respecto de la constitución de la burocracia en Chile, nos permiten dar cuenta de la variedad, ¿no es cierto?, de factores y de opciones que estuvieron en juego para entender este proceso y la dinámica de construcción estatal chilena, que sin duda tuvo periodos de estabilidad, pero periodos que también fueron o resultados o desembocaron en conflictos, en guerras civiles, en tensiones, ¿cierto? Bueno, interesante siempre la figura de Diego Portales, ¿no?, que como que polariza, diría yo, ¿no? Hay quienes, como tú bien decías, se reduce a decir que la estabilidad se la debemos a Diego Portales, y hay también quienes lo ven como todas las cosas negativas las tenemos heredadas desde entonces, ¿no? Bueno, esta primera cosa del Estado, ¿no?, con esta gran pregunta que se hacen y la empiezan a responder con estos primeros capítulos del libro, ¿no? ¿Cómo es que nos hemos constituido como un país relativamente tranquilo dentro del acontecer latinoamericano, donde las normas se cumplen, donde, como dicen también los extranjeros, hay una institucionalidad que es clara, que es transparente supuestamente, que no hay tanta corrupción como en otros países? Bueno, últimamente se han ido destapando ciertos casos, ¿no?
Pero, ¿cómo vamos llegando a eso también, no? Tú decías, se abordan los primeros años y que finalmente no ha sido gratis, ha tenido hasta guerras civiles nuestra historia. ¿Qué va pasando luego con el Estado? ¿Cómo se va, cómo va tomando fuerza, su fortaleza? Esto de que la gente, de una u otra manera, los chilenos creen en el Estado o lo respetan. Bueno, la institucionalización estatal es también un proceso de construcción territorial del Estado. O sea, el siglo XIX, bueno, por la guerra, hacia fines del siglo, por la guerra del Pacífico también, ¿cierto?, da cuenta de la pregunta, el problema político de cómo distribuir espacialmente el poder, y entonces de construir cuál es el territorio soberano chileno. Es sin duda también un problema, ¿no es cierto?, de soberanía por un lado, respecto de los vecinos, y de legitimidad del poder respecto, ¿no es cierto?, de las provincias internos. Entonces, en esa distribución espacial del poder, Chile, ¿no es cierto?, sigue, no sin conflictos y tensiones, un modelo, ¿no es cierto?, de Estado centralizado y unitario. Pero ese problema nos lleva hasta hoy en día a preguntarnos por cuáles han sido las formas de gobierno territorial, cuál ha sido, por ejemplo, el rol de las municipalidades en la construcción del Estado. Son bien fuertes los municipios aquí, ¿no? Son bien fuertes, pero no olvidemos que a lo largo de varios periodos de nuestra historia, los municipios no tuvieron ningún o casi ningún poder político. Por lo tanto, hay hoy día que estamos debatiendo acerca de la descentralización estatal, habría que entonces mirar cómo se ha distribuido el poder en Chile a lo largo de esa historia, cuáles han sido las formas, las opciones tomadas, qué implicancias ha tenido eso, y entonces poder atender a ciertas desigualdades estructurales, ¿no es cierto?, que nos han constituido como territorio nacional. Esa respecto del territorio. Y una segunda mirada que me parece relevante tiene que ver con respecto a la sociedad civil. Tendemos fácilmente a pensar el Estado en contra de, o como la contracara de, ¿no es cierto?, la sociedad civil. Y creo que esa manera escindida de pensarlo no nos permite comprender los procesos que han construido el Estado chileno y la figura, ¿no es cierto?, o las formas que ha tomado hoy en día. Por un lado, existen las perspectivas, ¿no es cierto?, desde arriba, que están centradas en el paradigma estatal, en entender, ¿no es cierto?, cómo el Estado internamente se construye a sí mismo, como si fuera un ente abstracto o una persona, ¿no es cierto?, cómo ciertas élites, ¿no es cierto?, políticas, burocráticas, técnicas, participan del Estado. Esa es, ¿no es cierto?, como una mirada desde arriba. Y por otro lado, hay una mirada desde abajo que pone el énfasis en la gente común y corriente, en cómo se asocia, cuáles son las organizaciones, ¿no es cierto?, y los movimientos sociales en los que participa, que presionan al Estado, ¿no es cierto?, que demandan a ciertos requerimientos del Estado. Pero ambas perspectivas, a mi juicio, ¿no es cierto?, son una distinción analítica, pero sin mayor realidad empírica. Yo pienso que la alternativa, y es una de las propuestas del tomo, de los capítulos del tomo, es pensar la relación entre el Estado y la sociedad como una relación que corre en dos direcciones. No ni de arriba hacia abajo, ni de abajo hacia arriba, ¿no es cierto?, sino que en dos direcciones, y que por lo tanto, así como el Estado necesita coordinar la sociedad, necesita hacerla inteligible para gobernar, también la sociedad lo desafía, ¿no es cierto?, y al desafiarlo lo reconstituye o lo reconfigura. Por ejemplo, pensemos en nuestro sistema de educación pública.
en la escuela básica. Ujú. Ujú. El Estado necesita de la escuela. Es evidente la necesidad política de la escuela, el formar al ciudadano, ¿no es cierto? La escuela como un vehículo de inclusión social, ¿no? Pero por otro lado, ¿cuál es el sentido que tiene esa escuela para la población misma, para la gente? ¿Es el mismo? Una buena Vemos pregunta. por las cifras hoy día actuales de deserción escolar, ¿no es cierto?, de niños que abandonan a los 12 años o poco más, ¿no es cierto?, y no siguen en la secundaria, la escuela, y que no es una cifra menor, son varios miles de niños. Vemos que el sentido no es el mismo. O sea, y esa entonces tensión es también una manera de dar cuenta de cómo el Estado entonces es un proceso dinámico, que es un proceso además en donde participan personas de carne y hueso, que el Estado no es un ente abstracto o en sí mismo o dado, que se resolvió en alguna parte en el siglo XIX y por lo tanto hoy día el problema es más o menos Estado o tal o cual reforma. Al parecer la historia, ¿no es cierto?, nos permite reflexionar en que no es tan así. Bueno, creo que sigamos revisando esta relación Estado y sociedad que se plantea aquí en el libro, el cual estamos conversando hoy, Historia Política de Chile, que abarca desde 1810 hasta el 2010. Va en su segundo tomo, que hace justamente énfasis en esta relación que les decía, el Estado y la sociedad. Te quiero invitar, Francisca, a escuchar música. A ustedes les recuerdo que el día de hoy me acompaña Francisca Rengifo. Ella es la editora, ¿no?, quien dirige este segundo tomo de Historia Política de Chile. Francisca es historiadora del Centro de Estudios de Historia Política de la Universidad Adolfo Ibáñez. Los dejo en compañía de la música. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con esta conversación.
Universidad de Santiago, una emisora donde podrás escuchar y aprender sobre diferentes estilos de música clásica compuestos en Chile. Te invitamos a que juntos valoremos a nuestros creadores y creadoras. Somos tu radio pública. En Simple Texto abordamos en profundidad y con pluralismo los temas de interés público. De lunes a viernes, nuestros periodistas invitan a debatir a connotados expertos, variados panelistas y a los protagonistas del acontecer noticioso nacional e internacional. Sintonícenos en nuestras 2 ediciones, a las 8 de la mañana y a las 13 horas, en Radio Universidad de Santiago. Les invitamos a escuchar Sonata Austral, un espacio de conversación con compositores, intérpretes e investigadores musicales vinculados a la música clásica creada en Chile. Este programa se transmite los lunes y los domingos a las 20 horas. Sonata Austral, un programa producido y conducido por Álvaro Menantó. En las calles de Bamako, en la Rambla de Barcelona o en la Plaza del Zócalo en Ciudad de México. Geografía de la música. La música está en todas partes, por eso no descansaremos hasta descubrir cada sonido, cada voz, cada rincón de nuestro planeta en Geografía de la Música. Geografía de la música. Acompáñanos en nuestra nueva temporada de lunes a viernes a las 2 de la tarde para descubrir lo más destacado de la música del mundo. 94.5 FM y en radiousach.cl. Déjate llevar por los sonidos del mundo. Radio Universidad de Santiago, 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl. Una emisora plural, analítica y con una amplia red de voces expertas. Somos tu radio pública.
Seguimos conversando esta mañana de la historia política de nuestro país, 200 años, ¿no?, de que se han investigado en el segundo tomo que se acaba de lanzar de este libro, de este megaproyecto de investigación que se hace a través del Centro de Historia Política de la Universidad Adolfo Ibáñez, en el que se han convocado una serie de profesionales a justamente escribir sobre este tema. Es una publicación, sobre todo para quienes nos están preguntando en el Twitter, publicada por el Fondo Económico de Cultura, así que pueden buscar este sello para quienes nos están preguntando que están interesados en conseguir el libro. Se llama Historia Política de Chile 1810-2010 y este segundo tomo aborda en particular el Estado y sociedad. Me acompaña hoy día quien dirigió esta publicación, Francisca Rengifo. Ella es historiadora del Centro de Estudios de Historia Política de la Universidad Adolfo Ibáñez. Francisca, veníamos conversando de los planteamientos que se hacen ustedes en el libro y de esta relación Estado-sociedad que no siempre ha sido igual, ni no siempre ha sido jerarquizada, ni de arriba hacia abajo, ni de abajo hacia arriba. Quería que fuéramos más al detalle de esta relación y conversar de los puntos de unión. Bueno, hablamos un poquito fuera de micrófono de las políticas públicas, ¿no? ¿Cómo empieza a darse esto? ¿Cómo empieza este Estado que se comienza a preocupar realmente de lo que va pidiendo la sociedad? Porque me imagino habrá habido una primera etapa en 1810 donde el principal objetivo era crear la República y luego empiezan a surgir una serie de demandas sociales, ¿no? ¿Cómo se va combinando eso? ¿Cómo va actuando el Estado frente a la sociedad? La primera política pública chilena, la primera política social específicamente, ha sido la educación. Y ese proyecto está presente desde los comienzos de nuestra República. La construcción de un Estado soberano, ¿no es cierto?, y el proceso de legitimación del poder eran utópicos, ¿no es cierto?, sin un soporte, sin un soporte real, social, ¿no es cierto?, de la República. Por ello es que la escuela está presente desde 1810, si tú quieres, y es consagrada como el primer deber del Estado en la Constitución de 1833. Habiendo varios reglamentos, ¿no es cierto?, y decretos anteriores al respecto. Por lo tanto, nuestra primera política social nos acompaña a lo largo, ¿no es cierto?, de todo el siglo XIX, acompaña el proceso de construcción estatal, llevar la escuela a todos los niños del país, niños y niñas, porque es una política que no distinguió género. Era una escuela gratuita, tanto para las niñas como para los niños, y para todo el territorio nacional. Por lo tanto, llevar la escuela fue un proceso también de llevar el Estado a las distintas regiones del país. Claro, era lo que veníamos conversando, ¿no? Que exacto. Al Estado le sirve, necesita crear este ciudadano de la República. Y crear el ciudadano, por eso es una extensión territorial del Estado, porque la escuela se construye, ¿no es cierto?, en Coyhaique, en Talca, en Doñihue, etcétera, ¿no es cierto?, en Petorca, y es el primer edificio del Estado que mucha gente, ¿no es cierto?, ve ahí, y al cual sus niños van, la presencia, ¿no es cierto?, y el docente es un empleado también del Estado. Y también es una expansión social del Estado, porque a través del proceso de enseñanza hay una forma de pertenencia a esta nueva comunidad política que es la República, que se aprende, que comienza a practicarse cotidianamente. Y el gran problema del Estado chileno, ¿no es cierto?, de la política educacional en el siglo XIX, es cómo hacer que los niños lleguen a la escuela. El Estado resolvió medianamente bien. Por supuesto que al campo profundo le costó llegar, pero resuelve medianamente bien el instalar la escuela a lo largo de todo el territorio nacional. Y hay una incipiente capilaridad
de escuelas, y ya hacia fines del siglo XIX uno puede ver una trama, ¿no es cierto?, importante de establecimientos educacionales. Sin embargo, las escuelas, las salas están vacías o están a la mitad. Entonces, la política educacional tiene como desafío integrar a esos niños a la escuela, y ahí la mirada se fija en cuáles son entonces las condiciones sociológicas para hacer efectiva la escuela, la escolarización. Y entonces perciben un diagnóstico que no era desconocido, pero por primera vez sí es un problema político. Los niños no tienen zapatos, los niños no están vestidos, los niños tienen hambre o los niños tienen que trabajar. Y la escuela se opone a esa realidad del hogar de esos niños. Bueno, empiezan a aparecer estos indicadores de las demás áreas sociales que hay que atender, mencionadas, por ejemplo, los niños tienen hambre. Uno puede pensar en periodos en que, claro, muchas de las políticas públicas van enfocadas a atacar la desnutrición. Hoy día es todo lo contrario, ¿no? Atacar la obesidad. ¿Cómo va haciendo eso, por ejemplo, en el ámbito de la salud, este Estado que se hace cargo de los problemas fundamentales de toda sociedad, que es la educación, la salud? ¿Qué pasa con esa área? Bueno, la salud es el siguiente, ¿no es cierto?, gran desafío del Estado chileno, que ya no tiene que ocuparse como de administrar la muerte, que es como a principios del siglo XIX, sino que de tener una población saludable, ¿cierto? También una de las fortalezas estatales pasa por su población. Sin duda esto adquiere, ¿no es cierto?, un marco científico de discusión, ¿no es cierto?, hacia fines del siglo XIX y principios del XX, en el contexto, ¿no es cierto?, de esta corriente higienista, y luego, gracias a los avances de la medicina, es posible tener las herramientas, ¿no es cierto?, y las técnicas para medir, ¿no es cierto?, o para dimensionar los problemas de salud de la población, ¿no es cierto? Y lo interesante, como tú decías, respecto de la desnutrición, más que interesante, lo impactante, es que hacia 1930 el diagnóstico de desnutrición de nuestro país era tan evidente, que la conclusión no solo de los empleados, ¿no es cierto?, de salud y de educación del país, sino que en general la conclusión fue: nuestros niños están intelectualmente atrasados, claro, respecto a no solo del aprendizaje de la escuela, sino que también para el trabajo, ¿cierto? Y en el siglo XX, entonces, en el contexto del paradigma del progreso y luego del Estado desarrollista, ahí está el hoyo negro, si tú quieres, de la política pública. Y están los orígenes de nuestro estado mal llamado, a mi juicio, estado de bienestar. Y uno de los capítulos del tomo, ¿no es cierto?, precisamente atiende a desmitificar el estado de bienestar chileno y dar cuenta de su trayectoria como un estado de seguridad social que se constituye, ¿no es cierto?, tempranamente en el siglo, es uno de los primeros dentro de América Latina, ¿no es cierto?, hacia 1920. La Constitución de 1925 consagra nuestros primeros derechos sociales, y sin embargo tuvo una forma de implementación segmentada, y que por lo tanto reprodujo las desigualdades también sociales al interior de nuestra sociedad. Y por lo tanto no fue sino hasta la segunda mitad del siglo XX, después de las reformas universalizadoras, ¿no es cierto?, de la seguridad social, que logra establecerse un mínimo común vital para la población chilena, un mínimo en salud y un mínimo, ¿no es cierto?, en condiciones laborales. El otro gran tema, ¿no?, el trabajo. También tenemos en nuestra historia oscuridades ahí respecto a las peticiones de los trabajadores y qué es lo que fue pasando con ellos, ¿no? Pero finalmente cambiaron el curso de los derechos de los trabajadores. Estoy pensando, por ejemplo, en la matanza de Santa María.
y otros episodios que no han sido tan divulgados como ese, pero que fueron igualmente terribles, ¿no? Bueno, los trabajadores han sido grandes protagonistas del Estado chileno, sin duda, ¿no es cierto? El movimiento sindical en Chile ha sido vigoroso. A pesar, ¿no es cierto?, de periodos históricos, ¿no es cierto?, como la ley maldita en el año 48 que prescribe, ¿no es cierto?, el Partido Comunista y una serie entonces de sindicatos que quedan fuera de la ley y que no pudieron entonces constituirse. Pero a mi juicio, ¿no es cierto? Y el capítulo sobre el trabajo realizado por Ángela Vergara en este tomo da cuenta de que fue una relación entre los trabajadores y el Estado en diálogo. En diálogo, y al mismo tiempo no hay que pensarlo como unas demandas unívocas o como un movimiento de trabajadores, sino que al interior de los trabajadores también se dan una serie de diferencias. De hecho, hubo, ¿no es cierto?, la formación de la CUT no estuvo ajena a los conflictos y tensiones. O sea, fue un horizonte, ¿no es cierto?, también por lograr unificar los trabajadores para poder dar mayor peso a sus demandas. Sin embargo, ciertos sectores de trabajadores, sobre todo aquellos en áreas económicas estratégicas, como la minería, por ejemplo, en Chile, no estuvieron muy dispuestos, ¿no es cierto?, a ceder beneficios que ellos ya habían adquirido en favor de que los obtuviera todos los trabajadores. Por lo tanto, también han sido, ¿no es cierto?, pisos, ciertos pisos de derechos laborales que se han ido, ¿no es cierto?, alcanzando paulatinamente a través de grandes conflictos en algunos casos, ¿no es cierto?, como tú mencionabas, y que dan cuenta de la complejidad con la que no es negociar la palabra, pero con la complejidad que contiene un problema de las políticas públicas, de la política laboral o de la política de salud, que también enfrenta a su vez sus demandas respecto de otras prioridades del Estado, ¿cierto? Este es el gran dilema de todos los estados y nada nuevo bajo el sol en esto. Los recursos son limitados y las demandas son amplias, infinitas en algunos casos. Por lo tanto, las opciones políticas en determinadas coyunturas históricas se las jugaron por privilegiar, ¿cierto?, una dimensión de la política pública respecto de otra, y en una, ¿no es cierto?, y en esa dimensión quizás unas demandas en desmedro de otras y así, ¿cierto? Pero entender y conocer esas dinámicas nos permiten darle una especificidad, ¿no es cierto?, a los debates actuales respecto de cuáles son las políticas prioritarias, dónde poner los recursos, ¿no es cierto? Y también poner en evidencia, ¿no es cierto?, cuando ha primado otro tipo de intereses, ¿no es cierto?, como ganar una elección, claro, antes que medidas, ¿no es más cierto?, populistas. Sí. Bueno, se hizo el censo el año pasado, la verdad es que no se ha divulgado mucho al respecto, pero la idea fundamental era que fuera la gran base para diseñar las políticas públicas. Francisca, nos quedan muy poquitos minutos, pero yo me quedo pensando, hemos hablado del trabajo, de la salud, de la educación, que tú nos mencionabas, además era la primera preocupación del Estado. Hay algo de la vivienda que hoy día es un tema también, no sé si alcanza a ser revisado en alguno de los capítulos del libro, es otra de las grandes demandas sociales, ¿no? La vivienda no alcanza a ser estudiada en sí misma, o sea, en un capítulo, pero es tocada, ¿no es cierto?, tangencialmente el problema de la vivienda dentro de las políticas públicas. Y la vivienda fue en un primer momento, hacia fines del siglo XIX, un problema urbano, ¿no es cierto?, de hacinamiento urbano y por lo tanto de salubridad de la ciudad, y también un problema de los trabajadores, de las condiciones de vida de los trabajadores. Por ello, las primeras soluciones de vivienda estuvieron asociadas a las municipalidades,
que fiscalizaban, ¿no es cierto?, y mandaban demoler los conventillos. Sin embargo, el problema es que no puede dejarse sin un lugar donde vivir, ¿no es cierto?, a la población. Y eso ha sido, ¿no es cierto?, una constante en nuestra historia, ¿verdad? Que podemos ver cómo el crecimiento de las ciudades va siendo siempre más rápido que la capacidad de entregar, ¿no es cierto?, de entregar viviendas sociales. Y luego las políticas de vivienda estuvo asociada a los derechos laborales y por lo tanto los grupos de trabajadores, ¿no es cierto?, con mayor capacidad de presión afiliados, ¿no es cierto?, a cajas administradoras de seguros sociales de mayor presupuesto, pudieron contar con mejores viviendas que los obreros, ¿no es cierto? Nuevamente, ¿no es cierto?, es un problema de tensión entre las crecientes corrientes, ¿no es cierto?, migratorias que vienen hacia las ciudades en Chile, y a partir de 1940 Chile se transforma en un país urbano, concentrando a la población en las grandes ciudades. Por lo tanto, la vivienda explota como un problema. Y las soluciones canalizadas a través de la seguridad social se ven sobrepasadas, ¿no es cierto?, absolutamente sobrepasadas. Y por lo mismo, ¿no es cierto?, ya hacia fines del periodo se crea el Ministerio de la Vivienda y se independiza, ¿no es cierto?, como política pública respecto de las otras. Me voy a pasar un segundo, ya pasándonos de todo, vamos a saltarnos hasta la música de despedida, pero bueno, justamente ayer que recibíamos varias llamadas y mensajes de quienes están muy interesados en los temas, nos dicen, bueno, mejor extendamos la conversación. Solo una pregunta para terminar, ¿no?, porque nos queda aquí un minuto. ¿Hay algún quiebre de cuándo el Estado comienza a entregar todos estos deberes a los privados? Porque hoy día todos los temas que hemos hablado, educación, salud, se maneja un gran porcentaje en el área privada, incluso mucho más que la que maneja el Estado, ¿no? O también esto comienza a ser paulatino. ¿Cómo comienza el Estado un poco a zanjar esta relación con la sociedad y entregársela a privados, por así decirlo? Es una relación que ha estado en permanente debate, ¿no es cierto?, como dices tú, un debate doctrinario e ideológico, si tú quieres, en el siglo XIX, en donde el sistema de educación pública se afirma también, ¿no es cierto?, en la oferta particular de escuela, la necesita, y la escuela pública fiscal me refiero, también se instala en el territorio en asociación con los aportes de los particulares, de los vecinos del lugar, que se ponen con algo, se ponen con la vivienda para la escuela, se ponen con el techo para el profesor, etcétera. Esa es una relación de cooperación que permite al Estado extenderse y que también llega un momento en que se torna conflictiva, ¿no es cierto? En el 19 tiene que ver con la libertad de educación, con la enseñanza, ¿no es cierto?, de la fe católica. Luego, en materia de salud, ocurre un proceso similar. También el Estado requiere, ¿no es cierto?, de contratar a ciertos servicios de salud que todavía no es capaz de dar, porque los hospitales son muy pocos. Y la mayor construcción de hospitales se va a dar, ¿no es cierto?, a comienzos del siglo XX a través de los sistemas de seguridad social, que está conformado por una multiplicidad de cajas administradoras de seguro. Algunas semipúblicas, otras particulares, y la pública es la Caja de Seguro Obrero. Ese es el régimen general obrero. A través, ¿no es cierto?, de este, si tú quieres, como abanico, ¿no es cierto?, de administradoras de seguro, es que se construye la infraestructura hospitalaria de este país. Interesantísimo. Y sin no hemos llegado, ¿no es cierto?, a la dictadura, donde también, ¿no es cierto?, las reformas del 80, ¿no es cierto?, y del 81 respecto de la educación y también de salud y de previsión,
definitivamente institucionalizan, ¿no es cierto?, una forma de acceso a la salud, a la educación, ¿no es cierto?, y a la previsión a través de administradoras privadas. Bueno, vamos a tener que leer el libro, ¿no? Disfrutarlo, analizar y conocer, justamente porque uno llega y lanza, y es muy necesario conocer la historia para ver que las cosas no son de un día para otro, sino que toman un periodo, ¿no? Y hay una serie de hechos que van enrumbando la situación que hoy día tenemos en nuestro país. Francisca, muchísimas gracias por haber venido a compartir estos detalles del segundo tomo de la historia política de Chile, que se enfoca en particular en el Estado y la sociedad. Gracias por haber estado. Muchas gracias a ti, Rocío. Ha sido muy interesante esta conversación. Te lo agradezco. Gracias, nos vamos a despedir aquí de Francisca Rengifo, quien estuvo a cargo de la edición de este segundo tomo, como les decía, de la historia política de Chile, que abarca desde 1810 hasta el 2010. Nos despedimos aquí, nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 11. Esto fue La Hora del Museo, un viaje por la historia, el patrimonio, el arte y la cultura. El Museo Histórico Nacional y Rocío Muñoz te esperan de lunes a viernes a las 11 horas con nuevos capítulos de nuestra historia.